Buenos días, entiendo que tenemos poco tiempo, así que voy a ser bastante más breve. Me voy a ir a lo más básico y tratar de poner el punto de que la biología hoy día es una ciencia de la información. No me cambia. No, se saltó mi... Ahora sí, ya. Entonces, básicamente, todos los seres vivos tenemos un mismo sistema operacional. Eso es muy importante para entender muchas de las cosas que hablaba mi antecesor. Los seres vivos usamos todos el mismo disco duro. Usamos DNA como fuente de información y toda nuestra información biológica está basada en la secuencia de 4 bases. Tenemos el mismo sistema para transferir información, es decir, somos capaces de tomar información de este disco duro en la forma de un mensajero y producir efectores que son la proteína. Y esto lo hacen los insectos, lo hacen las plantas, lo hace el ser humano de la misma manera. Un mismo sistema operacional es muy importante. Como nosotros tenemos este mismo sistema operacional, tenemos la posibilidad de intercambiar información genética entre estos organismos, porque todos ellos ocupan ADN para guardar información, todos ocupan RNA para transferir información y todos ocupan proteínas para efectuar una función. Por lo tanto, es posible transferir de un organismo a otro. Y esto es muy importante, porque nos ha permitido hacer la gran parte de los experimentos que han sido mencionados antes y que van a ser mencionados, y yo creo que ustedes lo van a entender haciendo este símil, ¿no es cierto?, que un organismo multicelular es básicamente una red computacional. Eso es una manera como pueden ustedes entender, por ejemplo, un organismo pluricelular, como el ser humano. La célula es básicamente un computador, como lo decía mi antecesor, ¿no es cierto?, que tiene un disco duro adentro, que es el ADN, igual que un computador. Los genes no son otra cosa que programas, son los mismos programas que hoy día tenemos en nuestros computadores. Estos genes son pedacitos de información que tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de hacer actuar un programa en una célula. Los vectores de transferencia que se ocupan en biología para hacer ingeniería genética no son otra cosa que un símil de un pendrive o de un DVD, que ustedes conocen bastante bien. Entonces, ese concepto es muy importante de tal manera que ustedes entiendan cómo podemos trasladar información de un ser humano a una bacteria para producir una proteína humana, etc. Y el virus biológico, que ustedes conocen también muy bien, es exacto al virus informático. Es un pedazo de información que está destinada a capturar la información del computador, se nos mete en el disco duro de una célula, entra, interacciona con el disco duro y al final tenemos un virus que está funcionando en el ser humano. ¿Por qué no hemos logrado todavía terminar con el virucida? Porque el virucida es extremadamente inteligente, es una información genética que se mete en la célula, de las células T del sistema inmune y hasta hoy día no lo hemos podido sacar excepto en muy pocos casos, ¿no es cierto? Esta manera de entender biología es más fácil hoy día porque todos sabemos lo que es la computación, etc. La gracia es que el disco duro humano es tan estable como el disco duro de un computador. A ustedes les interesa que jamás se les eche a perder el disco duro. La célula humana ha evolucionado a tener un disco duro tremendamente estable. Primero, porque es doble, la información es doble, es una doble hélice, ¿no es cierto?, del descubrimiento de Watson y Crick, y es una doble hélice, se me olvidó decir antes, de 4 letras. Toda la información genética está hecha por la secuencia de estas 4 letras. Y tiene que abrirse para que se replique. Es importante otro
Otro hecho que ustedes tienen que conocer bien, que todas las células del cuerpo humano tienen un mismo disco duro. Es decir, la información del disco duro es exactamente la misma, a diferencia de que una célula específica activa un tipo de programas y otra célula activa otro tipo de programas. Por ejemplo, la célula muscular o una célula del hígado activan programas para el funcionamiento del músculo o para el funcionamiento del hígado. Una célula del cerebro, una neurona, activa programas diferentes. Entonces la evolución tiene que todos tenemos el mismo disco duro, y eso es fundamental, porque si todos tenemos el mismo disco duro, podemos usar algunas células y transformarlas en otras células y la información es la misma y podemos usar ese hecho. Y esto es muy importante porque podría ser que el ser humano pudiera tener distintos discos duros en los distintos computadores y en sus distintos órganos. En ese caso no sería posible jamás en el futuro transferir una célula en un estado a otro porque habría que cambiarle el disco duro. Esto es fundamental. Por lo tanto, el mismo disco duro acciona programas distintos dependiendo la función distinta que tiene. También acciona programas que no dan origen a proteína, como decía mi antecesor, que son programas reguladores, pero estos programas reguladores también hay distintos programas para cada célula. Y esto es importante. Un primer ejemplo de transferencia de información es, por ejemplo, lo que sucedió 30 años atrás, casi 40 años, 35 años atrás, cuando los investigadores fueron capaces de transferir información de un virus, del virus de la hepatitis B, a una levadura. ¿Y por qué? Porque resulta que esta es una enfermedad tremenda, produce cáncer, era insalvable, no es tratable en ese tiempo. Entonces fue posible dilucidar la secuencia del disco duro de este virus y aislar el programa específico, un pedazo de este disco duro, que da origen a la envoltura del virus. Tan simple como eso. Y poner este programa ahora adentro de una célula de levadura, que es la célula funcional que permite producir la proteína generada por este programa, que es la envoltura del virus. ¿Qué sucedió? Lo que se esperaba o lo que se trató de hacer es obtener envolturas de virus, huecas. No tienen nada viral, no infectan, no hacen nada, pero tienen una estructura prácticamente idéntica a la del virus. Y esto lógicamente da origen a una vacuna. Fundamental, información viral. Saber dónde está el programa, sacar el programa específico, entender cuáles son los programas de la levadura que puede aceptar un programa nuevo y que lo puede hacer funcionar. Todo este proceso, si bien fue hecho por 3 o 4 personas, se basó en la experimentación y en los resultados de miles de investigadores en el pasado, que aislaron estos virus, que dieron a conocer estas secuencias, que entendieron bien cuál era la biología de la levadura del punto de vista de la información. Grandes esperanzas en el futuro, como decía mi antecesor, tienen que ver con la posibilidad de transferencia de información, sobre todo en la plasticidad celular. Y voy a decir unas pocas cosas de las células madre en forma lo más simple posible. El experimento principal que dio origen al premio Nobel de Yamanaka, que encontró la posibilidad de hacer células madre a partir de células totalmente diferenciadas, y voy a saltarme esto, simplemente el experimento de Yamanaka fue que a partir de fibroblastos, que eso es una célula diferenciada de nosotros, no es una célula totipotencial ni que da origen a otra, totalmente definida, que en el mundo se creía que estaba prácticamente paralizada en su estado hasta este experimento. Y usó 4 programas genéticos que no puedo describir cómo los descubrió, pero de una forma muy simple. Él vio todos los programas genéticos que hacían el proceso reverso y vio que esos desaparecían y ahora los empezó a agregar. Probó 26 distintos programas genéticos, 4 de ellos fueron suficientes como para obtener
células madres a partir de una célula totalmente diferenciada. Se acabó la necesidad de usar embriones. Y esto lógicamente que dio origen a lo que se llama la posibilidad de la medicina regenerativa, porque si uno le toma a una persona, ¿no es cierto?, una célula, puede producir células madres desdiferenciadas y volver, como estas son pluripotenciales, a diferenciarlas en cualquier célula que esa persona necesite. Como son células de la misma persona, uno puede hacer reemplazos y no va a haber rechazo. Entonces, básicamente, la formación de células madres de células totalmente diferenciadas y su rediferenciación a tejidos específicos. Cada una de estas vías requiere también de información precisa que se conoce y que se ha estudiado antes. Y esto es lo que se ha llamado la posibilidad de la medicina regenerativa. Sin embargo, la cosa no queda ahí. En los últimos 4 años es importante considerar que hay investigaciones que han demostrado la posibilidad de olvidarse de las células madre. Se habla mucho de las células madre, pero en estos momentos se ha descubierto otro paradigma importante, se ha roto, de que las células madres son importantes. Esta persona, simplemente, estos investigadores, han tomado células de un paciente, de la piel, o de un ser humano sano, de la piel, una célula totalmente diferenciada, y la ha transformado en células de otra especie, de otro tipo, totalmente diferenciadas. Aquí no hay ningún paso por células madre. Y simplemente gracias a que ha habido suficiente investigación en conocer la información que se requiere para formar células cardíacas. Este experimento se ha hecho, se ha repetido por varios investigadores, y estas células cardíacas son capaces de latir, etcétera, en una cápsula de Petri, etcétera. El mismo experimento se ha hecho con otros tipos de células. Yo les voy a dar estos 2 ejemplos. Pero tenemos aquí la posibilidad, gracias a que tenemos un disco duro que es el mismo en todas las células del ser humano, estamos a transformar células de piel ahora en neuronas. En ningún momento aparecen aquí células madres. Simplemente la clave de esto es esa nueva información genética que le hemos introducido a estas células para transformarlas en estas otras. Estos experimentos son tremendamente importantes, lógicamente, y van más allá de los experimentos de Yamanaka, aunque los experimentos de Yamanaka han sido muy importantes en llegar a esto. Y por lo tanto, tenemos un bypass, tenemos un atajo. Ya no necesitamos tomar células del ser humano, transformarlas en células pluripotenciales, diferenciarlas, pero podemos tomarlas y directamente las diferenciamos en aquellas células que queremos. Un proceso mucho más directo, basado en la nueva información y con mucho mejor, etcétera. Voy a hablar ahora un poquito, para terminar, de información genética y cáncer. El cáncer, nuevamente, como ustedes lo pueden entender, indudable hay mucha biología de cáncer, pero si nos queremos ir a la base, el cáncer es una enfermedad del disco duro. Básicamente es una enfermedad de la información. Y esa es la manera más simple como ustedes lo pueden entender. Este disco duro, con el tiempo de tanto dividirse de célula en célula o afectado por cosas del ambiente, cambia, se disrupta la información que tiene este disco duro. Se producen pequeños cambios que nosotros llamamos mutaciones, pero simplemente cambia la información, cambian las letras. ¿Qué pasa? La gente entonces tiene cáncer a través de estas mutaciones que pueden venir por herencia. Algunas de estas mutaciones son estables y están en el sistema, ¿no es cierto?, de paso de una generación a la otra. Por lo tanto, nacemos con alguna de estas mutaciones que luego de 10 o 15 años empiezan a ser efectivas y de repente nos aparece un cáncer. Y esos son los cánceres hereditarios, cánceres que vienen de disrupciones del disco duro de nuestros antecesores que se pasaron al disco duro de nosotros. Sin embargo, daños por sustancias cancerígenas son daños que se van acumulando
y que no los recibimos por herencia. Luz ultravioleta, virus. Hay virus que son oncogénicos, que se insertan en el disco duro, disruptan el disco duro y producen un cambio que eventualmente produce cáncer. ¿Cómo se produce el cáncer? Porque esas disrupciones activan genes e información oncogénica, o a veces disminuyen el rol protectivo de los supresores de tumores, que son otra información y otros genes. Pero básicamente lo que está pasando es bastante simple. ¿Cuáles son los tratamientos entonces? Relativamente obvios para el cáncer. No es que los tengamos todavía. Reparación del daño de los programas del disco duro. Y eso es lo que se llama terapia génica. Ustedes vieron ejemplos de terapia génica, pero para que el hombre de la calle entienda la terapia génica, tienen que entender que simplemente el disco duro de un computador que se está malo, que le fallaron algunos programas, nosotros lo rearreglamos y le ponemos el programa que estaba malo y lo reemplazamos por un programa bueno. Tan simple como eso es la terapia génica. El reemplazo a veces sale más fácil si reemplazamos el computador. Tenemos tan dañado el disco duro que pongámosle un computador nuevo. Y esa es la terapia celular. Si ustedes piensan, ¿qué es lo que es la terapia celular? Tenemos una falla en el hígado. Bueno, sacamos células de la piel, las transformamos en células del hígado por el procedimiento de que les acabo de decir, y esa célula ahora es normal, no tiene las mutaciones, porque esas mutaciones estaban solo en las células del hígado, y repoblamos el hígado y cambiamos los computadores de ese órgano, ¿no es cierto? Y ese sería el caso este. Y podemos reforzar también el disco duro de algunas células que son las que son muy activas contra el cáncer. Por ejemplo, nuestro sistema inmune es básico para el cáncer. Sin embargo, en algunos cánceres, nuestro sistema inmune no es capaz, es incapaz de librar totalmente la célula del cáncer del cuerpo. Y podemos reforzarlo. Un ejemplo bastante rápido es esta potenciación. Tenemos, por ejemplo, la potenciación de linfocitos T. Linfocitos T es una célula que ataca células cancerosas, pero se ha visto que no se la puede en muchos cánceres que son mortales, por ejemplo, unos tipos de leucemia. Pero ¿qué hicieron estos investigadores? Tomaron células T del paciente, que no se la puede, que es débil, y le metieron 3 programas genéticos que habían sido descubiertos por otros científicos que tenían la capacidad de atacar células cáncer leucémico. Y tenemos un nuevo linfocito T que se le vuelve a poner a la gente, que tiene la capacidad al enfermo, que tiene la capacidad de reproducirse, y resulta que en estos trabajos del año 2011 se descubrió que varios cánceres que eran totalmente seguros que iban a dar muerte por leucemia, esas personas terminaron sin cáncer y están hoy día vivas. Ven ustedes, simplemente potenciamos el disco duro de células que normalmente atacan ese cáncer. Por lo tanto, uno podría hacer tratamientos de este tipo para cada tipo de cáncer. En ese caso, para cada tipo de cáncer tenemos que saber cuáles son los programas genéticos, porque van a ser distintos. No vamos a arreglar un disco duro para leucemia, pero lo vamos a tratar para cáncer ovárico. ¿Por qué entonces es tan importante la información? ¿Y por qué es tan importante la investigación que obtiene esa información? Y esto salió en la tercera. Ustedes lo pueden leer en la tercera. Seguramente no entendieron ni pito, muchos de ustedes, pero ahora ya lo van a entender. Aquí está el esquema que usó la tercera para explicar: curan leucemia con células inmunológicas modificadas en el laboratorio. Y lo que hicieron los tipos es arreglar el disco duro de estas células simplemente. Ahora, para terminar, prevención. Todo este conocimiento de la información genómica, lo que ha hecho es que hace posible el diagnóstico temprano por análisis directo del genoma. ¿Por qué? Porque vamos a saber cuáles son las disrupciones que tenemos y vamos a conocer todas las disrupciones, este es el caso del cáncer, porque puede servir para otra enfermedad, que dan origen a posibles cánceres en el futuro, ¿no es cierto? Hoy estamos haciendo secuencia parcial y muy poca gente se está gastando
los $1000 que significa que a uno le descubran estas disrupciones hoy día. Pero ¿qué pasa? Que mañana va a haber una secuencia total del genoma y va a ser la única manera que podamos tener un tratamiento más racional. Aunque se habla de que hoy día un genoma vale $10.000, me consta que hoy día ya vale como 1000 nomás. Y me consta que hay 2 empresas importantes que lo van a bajar a $500 o a $200. Ustedes se figuran el tremendo mercado que van a tener esas empresas con esa información cuando prácticamente toda la gente que habita el mundo puede tener su genoma totalmente secuenciado. Y ese es el futuro que viene no solo en el cáncer, en muchas de las otras enfermedades. Y quiero terminar diciendo entonces la importancia que tiene tratar la biología para entender todo esto desde el punto de vista de la información. Gracias.